este webinar. Bueno, pues me da mucho gusto tenerlos otra vez aquí. Este es nuestro quinto webinar. Es nuestra tercera semana con estos conversatorios. Le doy la bienvenida al psicólogo Iván Bazán Menéndez. Buenas tardes, psicólogo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muy amable por pues colaborar con nosotros y con la formación de los docentes. Vamos a hacer la presentación formal del maestro Iván. Su nombre completo es José Iván Bazán Menéndez. Él tiene una formación en una licenciatura en psicología por la Universidad Cristóbal Colón del puerto de Veracruz, una maestría en psicoterapia Gestalt, tiene una especialidad en terapia de pareja con enfoque Gestalt y formación en la psicología del enegrama con facilitadores autorizados por el doctor Claudio Naranjo. Sus actividades laborales actuales, psicólogo del Departamento de Orientación Educativa en el Colegio Cristóbal Colón, docente en el Instituto de Posgrado Especializado en Psicología en la ciudad de Jalapa, docente también en el Instituto de Formación Continua en Psicología en Veracruz. También es docente en el Centro de Estudios Gestalt Campus Veracruz, colaborador en el programa En Confianza con Iván Pacheco en la XEU Noticias con temáticas de psicología, facilitador de talleres en formación humana, inteligencia emocional y relaciones interpersonales en instituciones educativas y empresariales, es facilitador de talleres para padres y así también en formación humana en la séptima vicaria, delegación Ixtapalapa en Ciudad de México, psicoterapeuta para adolescentes, pareja y familia, y coterapeuta en el taller introductorio a la psicología de los eneatipos con validez ante la Escuela SAT México del doctor Claudio Naranjo. Pues una bienvenida, maestro Iván Bazán. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Déjenme decirles y comentarles que el maestro Iván, yo lo conocí cuando hice el posgrado en la Universidad INACE. Él fue mi primer docente en el posgrado, nos dio psicología, ¿verdad? Psicología educativa, si no mal recuerdo. Y yo les puedo decir que con toda la confianza del mundo lo recomiendo, buenísimo, y también pues ya actualmente un gran amigo. Bienvenido, maestro Iván. No lo escuchamos. Ahí ya estamos. Gracias. Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, siempre me gusta iniciar con una frase que dice: enseñamos lo que más necesitamos aprender. No vengo aquí en plan de ser un experto ni nada, todo lo contrario. Reitero, enseñamos lo que más necesitamos aprender. Porque la vida me ha colocado en estar hablando constantemente acerca de la inteligencia emocional, las habilidades socioemocionales. Es muy probable porque yo todavía tengo mucho que aprender y por eso estoy aquí constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a la maestra Esther por esta invitación y gracias a cada uno de ustedes por darse este tiempo, este espacio de estar aquí. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo del día de hoy? No sé si ya podemos ver la presentación. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que son las habilidades socioemocionales en el salón de clase. Entonces, nuestro objetivo para esta tarde o esta charla va a ser comprender cuáles son los conceptos y los elementos y los componentes esenciales del modelo de la inteligencia emocional con la finalidad de aplicar estos principios en el ámbito del desempeño profesional y personal para lograr lo que son nuestros objetivos. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es nuestro objetivo, lo que les acabo de decir. ¿Sí? Y bueno, vamos a la siguiente, donde definimos qué es inteligencia emocional. Este personaje, Daniel Goleman, en 1995, es como el precursor, el primero en hablar sobre inteligencia emocional. ¿Cómo la define él? Como la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, las emociones de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Si se dan cuenta, aquí están integrados los 5 pilares que Daniel Goleman menciona en la inteligencia emocional. Primero, el primer pilar
es el autoconocimiento, que aquí viene capacidad de reconocer nuestras propias emociones, conocer las emociones de los demás, que tiene que ver con la empatía, motivarnos, que es el tercer pilar, la motivación, relacionarnos con los demás, ¿sí? Y mejorar nuestras relaciones, que son las habilidades sociales. Entonces, aquí vemos los 5 pilares de la inteligencia emocional ya en esta definición. Siguiente, vamos a ver entonces qué no es la inteligencia emocional. Conceptos erróneos que comúnmente pues malinterpretamos un poquito lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no significa ser simplemente simpático y estar todo el tiempo alegre, todo el tiempo contento. Eso no es la inteligencia emocional, porque imagínense que yo todo el tiempo quiera estar alegre, optimista, me voy a desconectar de mi mejor amigo que de pronto puede llegar y decirme, oye Iván, acaba de fallecer un familiar y me siento devastado, e Iván con su sonrisa, con su optimismo, con su alegría, ¿qué va a ocurrir? Lo único que va a pasar es que la otra persona diga, ¿qué le pasa a Iván? ¿Se está burlando Iván de mí? Entonces, la inteligencia emocional no tiene que ver con que yo todo el tiempo esté alegre, esté contento, esté optimista. Eso es un error que se comete constantemente. Tampoco significa darle rienda suelta a nuestros sentimientos y que entonces esté llorando, esté enojado, esté alegre, esté triste. No se trata de darle rienda suelta a los sentimientos. Tampoco tiene que ver con el género, porque es más cultural que cuestión de género. Por ejemplo, en nuestra sociedad es más visto o es más aceptado que entre las niñas se puedan dar muestras de afecto. Por ejemplo, si ustedes van a una escuela primaria, ¿cómo se muestran el afecto las niñas? Es muy probable que las niñas se escriban una cartita, que se puedan tomar de la mano, se pueden dar abrazos. ¿Cómo se muestran el afecto los varones? Los varones no pueden hacer lo mismo que hacen las niñas, porque si los varones hicieran lo mismo, serían atacados, serían puestos en ridículo. Entonces, ¿cómo aprenden a manejar los niños sus emociones? Llamando la atención, quizás siendo un poco agresivos con los demás. Por ejemplo, un niño puede jalarle la coleta a la niña, puede tirarle los útiles a una niña que le llama la atención. Esa es una manera que tiene el niño de decirle a la otra niña, hey, aquí estoy, voltea a verme, me importas, etc. Entonces, no es una cuestión de género, es una cuestión más cultural, ¿sí? De hecho, yo tengo 40 años, en mi época utilizábamos mucho el pido. Entonces, mostrábamos el afecto a nuestro compañero a través del golpe. Entonces, todos los días teníamos que llegar preparados para recibir un golpe de nuestro compañero. Entonces, esta es una manera en que los niños, los varones, aprendemos a expresar de cierta manera nuestras emociones. No estamos juzgando si es correcto o es incorrecto, simplemente es cómo el niño aprende a manejar sus emociones. Tampoco la inteligencia emocional tiene que ver con los genes, porque nuestros genes no determinan nuestro coeficiente emocional. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a revisar ahora conceptos básicos. Vamos con la siguiente. Algunos conceptos básicos que tenemos que tener muy claro para aprender a manejar nuestras emociones. Primero es la sensación. La palabra sensación alude a la impresión producida por algo y que es captada por los sentidos. La sensación tiene que ver con el contacto inicial que se establece entre el organismo y el entorno y son los diferentes tipos de reacciones que describimos en términos corporales. Por ejemplo, si yo ahorita empiezo a sentir resequedad en la garganta, ¿qué es lo que yo empiezo a experimentar? Yo no digo tengo reseca la garganta, digo tengo sed. Me empieza a doler ligeramente el estómago y digo tengo hambre. Los párpados se me empiezan a cerrar, empiezo a sentir el cuerpo pesado, digo estoy cansado, tengo sueño. Entonces, toda necesidad física primero tiene una sensación. Primero pasa siempre por nuestro cuerpo, por una sensación, y después nosotros le damos el concepto a través del pensamiento, le damos esa carga, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente concepto, primero es la sensación, el siguiente concepto que tiene que ver con nuestro pensamiento, siguiente,
que es lo que les decía. Ahorita yo empiezo a sentir resequedad en la garganta y inmediatamente viene un pensamiento que dice, tengo sed. Empiezo a sentir una sensación en el estómago, tengo hambre, ¿sí? Entonces, con las emociones pasa exactamente lo mismo. Vamos con la siguiente. ¿Sí? En la emoción es el resultado, dice, de la evaluación de una situación por parte del organismo. Las emociones son intensas y de corta duración, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita agarro mi celular y se me resbala de las manos. Lo logro sostener en el aire, pero en ese instante mi corazón empieza a latir más rápido y mis manos me empiezan a sudar. Fue una sensación primero. Inmediatamente vino un pensamiento y dije, tengo miedo, o vino una emoción de miedo. Se me pudo haber roto y todavía no termino de pagarlo. Esa es la parte de la emoción. Mi corazón empezó a latir muy rápido, pero como es una emoción, es intensa y corta, inmediatamente desaparece, ¿sí? Y ahí viene lo que es el sentimiento. Siguiente. ¿Qué pasa con el sentimiento? Ya en el sentimiento dotamos a la emoción de un pensamiento. Por ejemplo, se me cae el celular o se me resbala el celular de las manos, empieza a latir mi corazón más rápido, las manos se me empiezan a sudar, identifico que es miedo, ¿sí? Esa es la emoción. Ya el sentimiento es que torpe y si se me hubiera caído, tengo manos de estómago, siempre es lo mismo conmigo, todo me sale mal, todo destruyo, todo rompo y me viene un sentimiento de tristeza, ¿sí? Entonces, la emoción, reitero, es una sensación muy corta, es intensa, pero muy corta. Y el sentimiento ya es cuando estamos agregándole a la emoción un pensamiento, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos básicos: sensación, pensamiento, emoción y sentimiento, para que podamos aprender a manejar nuestras emociones. Es muy importante que todos identifiquemos primero nuestras claves internas. ¿Por qué es importante? Imagínense, me voy a ir, sé que estamos, o la mayoría de los maestros son del área de secundaria, pero ahorita me voy a ir tantito al área de niños más pequeños para que podamos de ahí trasladarnos al área de secundaria, porque tenemos que ir viendo cómo ir enseñando a los niños desde cosas muy básicas. Por ejemplo, imagínense que no estuviéramos en esta contingencia y que el lunes un niño de primero de primaria tiene que decir el juramento a la bandera. El niño, mamá lo está arreglando en la mañana, el niño de pronto empieza a decirle a mamá, mamá, me siento mal, me duele el estómago, tengo ganas de devolver, me está pasando esto. Y entonces la mamá puede creer que el niño se está enfermando. Habla a la escuela, reporta que el niño no va a ir porque el niño se siente mal, y a la hora el niño ya está brincando, ya está jugando, ya está corriendo, y puede ser que la mamá se enoje porque diga que el niño se estaba haciendo el enfermo. ¿Realmente el niño se estaba haciendo el enfermo? Definitivamente no. ¿Qué le estaba pasando al niño? El niño estaba sintiendo miedo, ansiedad, angustia, pero el niño no reconoce y no asocia todavía las sensaciones con las emociones, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos, para enseñarle a los adolescentes a manejar sus emociones, nosotros tenemos que primero identificar cuáles son nuestras emociones, cómo nos estamos sintiendo o qué sensaciones físicas sentimos ante cada una de las emociones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos entonces, de acuerdo al programa, las dimensiones que se manejan para las habilidades socioemocionales, que son muy similares a las que maneja Daniel Goleman, que son los 5 pilares, que es el autoconocimiento, que aquí también se maneja. Segundo pilar que maneja Daniel Goleman es la autorregulación o el autocontrol, que aquí también se pone. Tercer pilar, que es la motivación, aquí se quita la motivación. Cuarto, y se pone autonomía,
Cuarto pilar es la empatía y quinto es habilidades sociales, que aquí se coloca como colaboración, pero vamos a ir viendo las dimensiones de cada una de ellas, que son muy similares a las habilidades sociales que maneja Daniel Goleman. Vamos con la siguiente. Vemos entonces aquí ya tenemos las 5 dimensiones. En esta vemos lo que les decía, las 5 habilidades que se manejan, socioemocionales, más sus 25 áreas, cada una. Por ejemplo, en el autoconocimiento tenemos la atención, la conciencia de las propias emociones, la autoestima, el aprecio, la gratitud, el bienestar. Bueno, estas son indicadores de cada una de estas 5 habilidades. En total nos dan 25 indicadores. Bueno, vamos a la siguiente, que lo que veíamos, lo que les decía hace rato, Daniel Goleman maneja estos 5 pilares dentro de la inteligencia emocional. ¿Sí? Las primeras 3 tienen que ver con nosotros mismos, que es el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. Los últimos 2, que es la empatía y las habilidades sociales, tienen que ver con la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Bueno, vamos entonces con la primera, que es autoconocimiento. En esta primera de autoconocimiento, les decía, tenemos lo que es la atención, la conciencia de las propias emociones, la autoestima, el aprecio y la gratitud y el bienestar. Estos son los 5 indicadores que vamos a ir viendo en este primer pilar, que es el autoconocimiento. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Entonces, el autoconocimiento dice, para fortalecer las habilidades específicas de la dimensión de autoconocimiento, es indispensable que los estudiantes reflexionen sobre su mundo interno y expresen sus necesidades, emociones, motivaciones, preferencias, fortalezas y limitaciones. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a revisar en la siguiente diapositiva lo que es la MATEA. ¿Qué es la MATEA? La MATEA son las 5 habilidades básicas que manejan algunos autores. MATEA es miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Siguiente. Y aquí vemos cómo cada una de las emociones básicas, no hay emociones positivas ni emociones negativas. ¿Sí? Desde el enfoque de inteligencia emocional, no vamos a etiquetar, reitero, con emociones positivas ni negativas. Todas las emociones son sumamente importantes y necesarias. Vemos, por ejemplo, el miedo. ¿Cuál es la función del miedo? La autoprotección. ¿Sí? Gracias al miedo, nosotros podemos ver una situación de peligro, nos detenemos, ¿sí? Y bien manejado, nos lleva a la seguridad, a la fortaleza y a la precaución. Mal manejado, nos lleva a la ansiedad, a ser paranoicos y a entrar en pánico. Entonces, el miedo es sumamente importante porque nos protege, nos autoprotegemos. Si no sintiéramos miedo, es muy probable que ni siquiera hubiéramos llegado a la edad que tenemos hoy día. ¿Por qué? Personas que practican deportes extremos y que les gusta esta situación de sentir la adrenalina, su nivel o su calidad de vida, su esperanza de vida es menor. ¿Por qué? Porque se toman riesgos y es muy probable que algunas personas puedan morir en los riesgos que han estado tomando. Entonces, gracias al miedo, nosotros nos autoprotegemos. La alegría que comúnmente la asociamos con una emoción positiva, ¿cuál es la función? Energetizarnos, darnos un chute, un subidón, ponernos optimistas, nos conectamos incluso con los demás. Bien manejado nos lleva al gozo, al disfrute y al optimismo, pero mal manejado nos lleva a la euforia, a la manía, y es aquí lo que les decía hace rato. Yo no puedo estar todo el tiempo
cuerpo de otra persona. ¿Por qué? Porque si yo no hago esta introspección, yo no voy a estar viendo qué fue lo que salió mal, qué fue lo que ocurrió, y entonces sin darme cuenta voy a volver a repetir el mismo patrón. Por eso es muy importante hacer esta introspección. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, bien manejado nos lleva al autoconocimiento y a la profundidad. Mal manejado nos lleva a la melancolía, al aislamiento y a la depresión. El enojo, vámonos con el enojo. El enojo, ¿cuál es la función del enojo? Poner defensas, límites. Yo el enojo siempre lo he asociado como si fuera el dolor. Gracias al dolor nosotros hemos sobrevivido. Gracias al dolor yo toco algo caliente y retiro mi mano. Si yo no sintiera dolor, yo dejaría mi mano ahí y es muy probable que mi mano se quemara. Gracias al dolor yo retiro y me defiendo y pongo límites. El enojo es exactamente lo mismo. Con el enojo yo pongo un límite y el enojo me da entonces seguridad, confianza y firmeza. Si yo no llevo bien el enojo, me puede llevar a la ira, al rencor, al resentimiento. Y por último, vemos el afecto. El afecto, algunos autores lo llaman como el amor. Yo prefiero, igual como está aquí, afecto, porque el amor luego lo asociamos más a las relaciones de pareja y el afecto lo podemos relacionar con cualquier tipo de relación. Entonces, ¿cuál es la función del afecto? Vincularnos, conectarnos con las demás personas. Bien manejado, el afecto nos lleva a una buena autoestima y una buena estima hacia el otro. Mal manejado nos lleva a la dependencia y a la codependencia, donde yo te necesito y creo que tú me necesitas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en estas 5 emociones básicas, que comúnmente clasificamos 3 son negativas y 2 son positivas, reitero, desde el enfoque de inteligencia emocional no existen emociones ni positivas ni emociones negativas. Todas las emociones son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque cada emoción trae un propósito, trae un mensaje. Es enseñar al estudiante, obviamente nosotros también como adultos deberíamos de saber cuál es el propósito, cuál es la función de cada una de mis emociones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí en la parte del autoconocimiento, vamos con algunas estrategias, ¿sí? Que podrían trabajar o podríamos trabajar con la parte del autoconocimiento. Primero, lo primero que tenemos que hacer, perdón, ¿podríamos regresarnos a la diapositiva anterior? Ok, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer cuáles son las sensaciones de cada una de las emociones, ¿sí? Pregunto aquí y analícenlo ustedes de manera individual. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que tienen miedo? Físicamente, recordemos los conceptos básicos. Primero, sensación. ¿Cómo se dan ustedes cuenta que tienen miedo? Respóndanse un momento. ¿Cómo me doy cuenta que tengo miedo? ¿Qué sensación física experimento ante el miedo? Taquicardia, sudoración, me tiemblan los brazos, me pongo tieso, se me entumecen los brazos, las piernas. ¿Qué sensación experimento ante el miedo? ¿Qué sensación experimento ante la alegría? ¿Cómo sienten ustedes físicamente la alegría? Como una energía que viene desde nuestro pecho, movimiento de los brazos, gesticulaciones, sonrisa, ¿sí? ¿Cómo siento la tristeza? Físicamente, ¿cómo sienten ustedes la tristeza? Una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, ojos vidriosos, pesadez en el cuerpo. ¿Cómo siento la tristeza? Y de ahí el enojo. ¿Cómo siento el enojo? Siento como una energía que viene desde las vísceras, siento las orejas rojas, la cara roja, aprieto puños, aprieto mandíbula. ¿Cómo estoy sintiendo el enojo? Físicamente, ¿cómo siento el afecto? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Sí? Es muy importante, reitero, primero que nosotros como adultos, que nosotros como educadores, sepamos identificar estas sensaciones.
¿cómo están ustedes en el reconocimiento de sus emociones? Esta presentación, esta charla se las daba en una ocasión a unos chicos de prepa y yo les decía, todos los días experimentamos mínimo estas 5 emociones, todos los días. Inmediatamente los chicos me dijeron, no es cierto, no todos los días siento miedo, todos los días sentimos miedo, todos los días. No, no es cierto, no todos los días me enojo y no todos los días estoy triste. Todos los días sentimos miedo, sentimos enojo, sentimos alegría, sentimos tristeza, sentimos afecto. Todos los días. ¿Cómo vamos a ser capaces de gestionar y manejar nuestras emociones cuando ni siquiera somos conscientes de que todos los días experimentamos estas emociones? Miedo, voy manejando y de pronto un carro se me cierra, o voy caminando por la calle y un perro se acerca, ¿sí? O voy con mi celular y de pronto se me resbala, sentí miedo, ¿sí? Aunque haya sido muy brevemente y muy corto, pero sentí miedo. Tristeza, de pronto escuché una canción que me puso nostálgico o estaba viendo una serie, una película, donde quizás el protagonista fallece y sentí cierta tristeza, o estaba viendo las noticias y me enoja porque estoy viendo cómo la gente sale a las calles sin cubrebocas y entonces ya me estoy enojando, ¿sí? Y entonces todos los días experimentamos estas sensaciones, estas emociones. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cuando las estamos sintiendo. Entonces, sí me gustaría dejarles como tarea, y ya cada quien las hace dependiendo de cómo quiera trabajarlo. Primera pregunta, ¿qué sensación física experimento ante cada una de las emociones de la matea? ¿Qué sensación física experimento ante cada una de las emociones de la matea? Cada quien va a tener que identificar cuáles son las claves internas ante cada una de sus emociones. Ahorita nada más como básico, estas 5 emociones, pero pueden hacerlas de todas las emociones, las que más sean recurrentes en ustedes, ya sea vergüenza, pena, ansiedad, angustia, desesperación, o alegría, afecto, las que ustedes quieran, ¿sí? Pero mínimo esas 5 emociones básicas, ¿sí? Entonces, repito la pregunta, ¿qué sensaciones físicas experimento ante cada una de estas emociones? Segunda pregunta, y esto es para el segundo pilar de la inteligencia emocional. La segunda pregunta que todos tendríamos que responder es ¿qué necesito ante cada una de estas emociones? ¿Qué necesita Karen? ¿Qué necesita Pablo? ¿Qué necesita Randy ante cada una de estas emociones? ¿Qué necesito cuando tengo miedo? ¿Qué necesito? ¿Necesito hablarle a alguien? ¿Necesito el abrazo de una persona? ¿Necesito que alguien llegue y me dé una palmada y me diga, ánimo Iván, tú puedes? ¿Qué necesito cuando tengo miedo? ¿Qué necesito cuando me encuentro triste? ¿Qué necesita Karen Tejeda cuando se siente triste? ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Necesita hablar con alguien en particular? ¿Necesita quizás tiempo fuera? Ir al jardín, ir a caminar al parque, ir al bulevar a contemplar la playa, o necesito hacer un momento de meditación o de oración, de encuentro conmigo mismo, de escuchar alguna música en particular, ¿sí? O ponerme quizás a dibujar, a escribir, a componer alguna canción, a cocinar o a bailar, a hacer ejercicio. ¿Qué necesito cuando me encuentro triste? ¿Qué necesito cuando estoy enojado? ¿Qué necesito cuando estoy enojado? Necesito inhalar y exhalar. Necesito tiempo fuera. Si estoy en una reunión, necesito ir al baño, echarme un poco de agua. Necesito pensar en otra cosa. Necesito hacer algo en particular. Miren, cada uno de nosotros, de manera inconsciente, tiene estrategias para gestionar cada una de sus emociones, solo que no somos conscientes de estas estrategias. Por ejemplo, cuando ustedes se enojan con su pareja,
estando solos en casa, ¿cómo reaccionan? Quizás levantan la voz, quizás dan un golpe sobre la mesa, quizás apliquen la ley del hielo, quizás utilicen el sarcasmo. Esta forma en que ustedes reaccionan estando con su pareja solos en casa es la misma forma en que reaccionan cuando están en una reunión familiar o en una reunión con los amigos. Definitivamente no. Todos reaccionamos de forma diferente. Pero ¿qué hice en particular estando en una reunión que evité reaccionar de manera fúrica cuando estoy nada más con la pareja? ¿Qué fue lo que hice? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué fue lo que hice? Quizás inhalé, exhalé, dije con permiso, ahorita regreso, o apreté fuerte el puño, la mandíbula, hice, no sé, pensé en otras cosas. ¿Qué fue lo que hice de manera particular, ¿sí?, en ese instante para gestionar el enojo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando un niño está terminando de hacer una rabieta, ¿han observado qué hace el niño? Cuando está casi terminando de hacer la rabieta, el niño empieza a estar hiperventilando, ¿sí? Entonces, el niño aquí ya empieza a autorregular su enojo, ¿sí? Todos tenemos estrategias para gestionar nuestras emociones. Solo tenemos que hacerlas conscientes para entonces que actúen a nuestro favor. Ustedes reconozcan cuáles son todas estas estrategias que utilizan de manera inconsciente para gestionar sus emociones, para que entonces podamos, ahora sí, ayudar a los chicos. Porque si Psicólogo, no... Sí, yo le quiero hacer una pregunta. claro. A mí ya me dio aquí una inquietud. ¿Es bueno, es sano? Porque a mí me pasa con mi esposo, a lo mejor yo soy rara aquí en el grupo, pero a mí me pasa. Y yo soy, cuando yo me siento enojada, yo sí se lo digo. Le digo, déjame porque yo estoy enojada, estoy molesta. ¿Es bueno decir esto o mejor callárselo? Porque a lo mejor hay gente que te tachan y te dicen, ¿por qué dices que estás enojada? Eso es ser demasiado abierta. ¿Qué es lo mejor? Ok, está muy bien. Aquí nada más hay una diferencia entre expresar la emoción y ¿Sí? expresarse desde la emoción. Ok. Expresarme desde la emoción es cuando yo no controlo mi enojo y digo, es que ya estoy fastidiado, estoy cansado, siempre es lo mismo, nunca puedo contar con tu apoyo. Ese es expresarme desde la emoción. Expresar la emoción, ¿sí?, implica primero que yo identifique la sensación física. ¿Ok? Estoy apretando puños, estoy apretando mandíbula, las orejas se me están poniendo rojas. ¿Ok? Primero, sensación. De ahí viene el pensamiento. ¿Ok? Me estoy enojando, tengo que aceptar el enojo. ¿Ok? Acepto el enojo y ahora expreso la emoción. ¿Sí? Pero también algo importante, hay una diferencia entre el mensaje tú y el mensaje yo. El mensaje tú, por ejemplo, es que tú me haces enojar, es que tú me desesperas, ¿sí? El mensaje yo es, yo me enojo cuando ocurre esto, yo me desespero cuando ocurre esto. ¿Por qué es importante el mensaje yo? Porque el mensaje yo genera mayor impacto. Por ejemplo, un padre que le está hablando a su hijo adolescente y el adolescente no retira la mirada del iPad o del celular, de pronto el padre le puede decir, es que tú no me escuchas. De pronto el adolescente puede decir, papá, yo sí te escuché y me estabas diciendo esto, esto, esto y esto. Entonces el padre se puede quedar así y dice, no, entonces sí, sí me estaba escuchando. Pero Porque el esto se chico va a es volver, auditivo. sí, y se va a volver a repetir, porque Ajá. realmente lo que el padre decía es, hijo, mira, cuando yo te hablo y tú no me miras a los ojos, yo no me siento escuchado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el mensaje tú y el mensaje yo. En el mensaje yo le digo a la persona cuál es el impacto que tiene en mí eso que tú haces. Entonces, la pregunta que usted decía, cuando mi esposo, yo me enojo con mi esposo y digo, oye, mira, pero aquí es yo, Esther, me estoy sintiendo enojada por esta situación.
Pero ya no le digo, es que tú me estás haciendo enojar porque no me estás prestando atención, sino que ya le digo, mira, cuando yo hablo y tú estás prestando atención a otras cosas, yo tiendo a enojarme o yo me molesto cuando ocurre esto. Y entonces ya me responsabilizo. Esas las emociones. ¿Sí quedó Ok. clara Sí, ¿sí? sí. ¿Quiere hacer una pregunta a la maestra Evelyn Ojeda? Maestra, si puede Claro. activar su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un alumno que le voy a dar clases el siguiente ciclo escolar y es de los alumnos que cuando no controla su enojo empieza a lanzar objetos. ¿Qué estrategia se puede aplicar en ese tipo de alumnos? Lo que comenta el alumno es que desde los 8 años asiste al psicólogo y me sale con palabras, cuestiones de psicología y supuestamente se autoexamina y examina a sus compañeros. Entonces, psicología en la escuela, trabajo social, en realidad a lo mejor no hemos sabido cómo tratarlo. Entonces, no sé qué sugerencias nos pueda dar. ¿Qué edad tiene el chico? Tiene 14. 14 años. Sí. Y dice que cuando se enoja empieza a aventar las cosas. Y empieza a lanzar objetos y empieza a golpear a sus compañeros en algunas ocasiones. Ok, aquí lo que tendríamos que identificar primero es cuáles son las situaciones que a él le desencadenan el enojo, la rabieta. Entonces, ya vamos identificando para que si vemos que hay una situación que pueda desencadenar, lo jalamos, identificar qué cosas a él le dan tranquilidad, ¿sí? ¿Qué cosas lo pueden, le dan paz, armonía, tranquilidad, etcétera, etcétera? ¿Para qué? Para que entonces en el aula se pueda tener algunas herramientas o elementos con que cuando él pueda estallar, lo podamos tranquilizar. Por ejemplo, me voy a ir hasta preescolar. A los niños en edad preescolar les pedimos que hagan burbujas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hacemos burbujas, ¿qué hace el niño? Inhala y exhala. Inhala y exhala. Es una manera lúdica de ponerlos a estar inhalando y exhalando. Entonces, que también le podemos decir que inhale y exhale, pero de una manera más lúdica lo ponemos a hacer burbujas, ¿sí? Entonces, ante una rabieta, con el niño, en el rincón de las emociones, tenemos para hacer burbujas o le pedimos que cierre los ojos y que se imagine haciendo burbujas. De esta manera, hacemos primero que el niño gestione en ese momento su enojo. Primero que se tranquilice, ¿sí? Entonces, identificamos, a ver, ¿qué cosas hacen que este adolescente estalle fácilmente? ¿Ok? ¿Qué cosas hacen que también lo tranquilicen? Entonces, lo jalamos y lo vamos dialogando también con él. Vamos diciéndole de la importancia de asumir el gestionar sus emociones, que aprenda a gestionarlas, qué cosa podría ser diferente, quizás tiempo fuera, quizás sentirse útil, ¿sí? Esas son algunas estrategias que podríamos implementar. Alba. Mire, yo le iba a preguntar porque yo padezco de miedos y tengo que estar siempre muy activa porque presento miedo, o sea, ¿sí me entiende? Cuando los escuchaba decir que el miedo es normal, que la alegría, la tristeza son sentimientos cotidianos, pues dije, pues no estoy entonces tan loca, pero porque es muy común en mí y prefiero estar siempre muy activa porque esos miedos, por ejemplo, mi compañero me dice, pero ¿por qué tienes miedo si sabes dónde están tus hijos? Si tu mamá y tu papá están aquí contigo, si yo estoy aquí contigo, ¿por qué tienes miedo? Entonces, a veces yo no sé, o sea, a lo mejor siento que no sé manejar ese miedo, pero ese miedo no está presente, por ejemplo, cuando voy a la escuela, sino es en el momento en que me quedo sola o en el momento en que estoy sin una actividad. Y yo digo, bueno, ya lo he platicado con el doctor porque eso me lleva a tener problemas del estómago, ¿no? Colitis
colitis, pero no lo sé manejar quizás. Sí, ok, mire, yo siempre he dicho, si supiéramos el poder que tienen nuestros pensamientos, cuidaríamos muy bien lo que estamos pensando. Si yo ahorita les digo a ustedes que cierren los ojos y que se imaginen su platillo su platillo favorito, ¿qué va a ocurrir? Pues me lo saboreo. Dos cosas, o empiezo a salivar o empiezo a sentir hambre, ¿sí? Entonces, o si les digo que se imaginen bebiendo del jugo de limón, ¿qué va a ocurrir? Vamos a sentir la acidez, ¿sí? Cuando tenemos una pesadilla, despertamos de la pesadilla agitados, sudados, llorando, ¿sí? Y solo fue fantasía, pero nuestro cuerpo está reaccionando ante esa fantasía, ¿sí? Cuando tuvimos un sueño que nos agradó muchísimo y lo estamos contando, sabemos que solo es fantasía, pero el estar contando el sueño que nos dio mucha alegría, al momento de estarlo contando, yo estoy sintiendo esa alegría. Yo estoy sintiendo y mi cuerpo está disfrutando. Y reitero, si supiéramos el poder que tienen nuestros pensamientos, cuidaríamos muy bien lo que estamos pensando. Entonces, en lugar, si yo estoy sobre preocupado, ¿qué es lo que estoy generando? Que el cortisol, que es la hormona del estrés, esté elevado, ¿sí? El cortisol es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a agudizar nuestros sentidos. Si, por ejemplo, el día de hoy se metieron a robar a la casa de mi vecina aquí junto, hoy en la noche voy a percibir sonidos que siempre han estado, pero que antes no les prestaba yo atención. Voy a ver sombras que siempre han estado, pero que antes yo no veía. ¿Por qué? Porque mis sentidos están agudizados gracias al cortisol, ¿sí? El cortisol es bueno, pero cuando son amenazas reales, porque ante una amenaza real, yo corro, yo brinco, yo hago una actividad física y esto hace que el cuerpo se libere de esta toxina. Pero el estar yo sentado aquí y estar solo preocupándome de cosas, libero cortisol, pero mi cuerpo no se libera del cortisol. Y entonces, ¿qué ocurre? Gastritis, colitis, migraña, pérdida de sueño, irritabilidad, mala memoria, irme a dormir, despertar como si no hubiera dormido, una sensación de un nudo en la garganta, como haber querido tragar saliva y no poder, entumecimiento de los brazos, las piernas. Todo esto son solo algunos de los síntomas que nuestro cuerpo experimenta a nivel psicológico y físico con el exceso de cortisol. Entonces, cuidemos mucho la parte de nuestros pensamientos. Por eso les preguntaba, ¿qué necesito yo cuando tengo miedo? ¿Qué necesito? ¿Ok? Necesito escuchar cierta música, qué cosas me relajan. Por ejemplo, un señor me decía que si por él fuera, le encantaría que todas las noches lloviera, porque dice, dormir con lluvia a mí me relaja. Bueno, no podemos controlar el tiempo atmosférico, pero gracias a la tecnología pueden ustedes poner en YouTube sonidos de lluvia y es importante los sonidos de lluvia que van a encontrar. Lluvia con trueno, lluvia suave, lluvia fuerte, lluvia con mar. Es impresionante. Entonces, maestra, aquí yo lo que le recomiendo es identifique todos los elementos que le puedan dar paz, armonía, tranquilidad, para que usted tenga a la mano todos esos elementos. ¿De acuerdo? Okay. Levantó la mano Gracias. la maestra Lorena Silvia y la maestra Patti. Maestra Okay. Lorena. Maestra Patti. Patti González. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Lo que pasa que iba yo a escribir ahí, pero ya de una vez pregunto. Tengo muchas dudas, todo eso me pasa a mí. Estoy muy afectada del pecho, pero rapidito nada más. Ya hoy con eso que nos está explicando voy a determinar muchas cosas o sacarme de dudas de muchas cosas de las que yo no sabía o no las comprendía, ¿sí? Esa es mi pregunta.
Ok, pero no me quedó claro, pero aprovecho este momento para decirle nada más 5 consejos que recomienda una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé para bajar el nivel de cortisol en nuestra sangre. Primero, hacer ejercicio. Segundo, llenarse de personas vitaminas. Eliminar las relaciones tóxicas, pero llenarse de personas vitaminas. ¿Qué son las personas vitaminas? Son estas personas que solo verlas nos dan un subidón. No tienen que ser necesariamente grandes amistades, ¿eh? Puede ser la persona de la tienda o la persona de la gasolinera o de la cooperativa que siempre está con una sonrisa, siempre es amable a la hora de atendernos. Entonces, checar quiénes son las personas vitaminas en nuestra vida que nos dan este subidón. Tercero, trabajar mucho con nuestros pensamientos positivos, ¿sí? Ir trabajando con los pensamientos negativos, minimizarlos para llegar con los pensamientos positivos. Hacer también oración o meditación, dependiendo de nuestras creencias. Y por último, consumo de omega 3. Esto es lo que recomienda la psiquiatra Marian Rojas Estapé para bajar el nivel de cortisol en nuestra sangre. Ok, muchas gracias. Maestra Sí. Pati González. Buenas tardes. Con esto ya queda contestada mi pregunta porque iba en función a eso. Una vez que ya identificamos que mi miedo, mi enojo, mi alegría empieza a ser patológico, ¿qué tendría yo que hacer para corregirlo, no? Pero ya hacia esto vamos. Sí, gracias. Sí, aquí, miren, reitero, cuidemos nuestros pensamientos. Tenemos muchos ejemplos de cómo nuestros pensamientos influyen a nivel físico, el efecto placebo. ¿Cuántas investigaciones no hay sobre el efecto placebo? Gente que se ha curado por el simple hecho que les dicen, este medicamento te va a servir, es lo último del mercado y te va a funcionar. Gente que se ha curado. El efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Todos sabemos, bueno, se hizo un estudio, se seleccionó a un grupo de jóvenes, se les aplicó una test de inteligencia, todos en este grupo salieron dentro del mismo rango, ninguno era sobresaliente, pero se seleccionó otro pequeño grupo de estos chicos y se alteraron los resultados. Se le dijeron a los maestros que estos chicos eran sobresalientes, se regresó después del ciclo escolar, se volvió a aplicar el mismo test y estos chicos a los cuales se les había alterado los resultados habían aumentado su coeficiente intelectual de manera significativa. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Los maestros tenían expectativas en los chicos, creían en ellos y esto hizo que los chicos aumentaran su nivel de inteligencia. Si estos chicos decían, no, es que no me quedó claro, maestro, el maestro de pronto decía, no, pero a ver, este chico es sobresaliente, seguramente yo no supe explicar y vamos a volverle a explicar y que entienda mejor, ¿no? O alguno de estos chicos decía, no me sale el proyecto, entonces los maestros, no, pero él es sobresaliente, seguramente tiene algo en casa que le distrae. Y entonces, este es el efecto Pigmalión. Cómo las expectativas que tenían los maestros en los estudiantes hicieron que estos estudiantes sobresalieran, ¿sí? Entonces, reitero, si supiéramos el poder que tienen nuestros pensamientos, cuidaríamos muy bien lo que estamos pensando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a continuar con la presentación. Voy a mencionar algunas estrategias que se pueden implementar de manera muy sencilla para el trabajo del autoconocimiento en los estudiantes. Primero, enseñarle a los alumnos los diferentes tipos de sentimientos, ¿sí? Miren, usualmente si yo les pregunto ahorita, ¿cómo están? Todos que responden en automático, bien, mal, pero bien y mal al final es ambiguo. Mal, por ejemplo, ¿estar enojado es lo mismo que estar triste? No. Sin embargo, lo englobamos en el mal. Entonces, hay que enseñarles a los alumnos las diferentes, no solo bien, mal, sino cuando ustedes desde que entren a clases y le preguntan a los chicos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo les fue? No se queden con un bien, mal. ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? Ah, ok, estoy triste, estoy enojado, estoy optimista, estoy desconcertado. Ok,
motiven a los alumnos a que hablen de más emociones, no solo bien y mal, ¿sí? Reitero, son pequeñas estrategias, pero que pueden ser, aunque sean pequeñas, pero son significativas. Reitero, porque incluso cuando yo llego al grupo de maestros y les pregunto, ¿cómo están? Siempre les digo, bien, mal no son respuestas válidas. ¿Cómo están? Y ya el mismo maestro también lo obligo a que, ok, ¿cómo estoy ahorita? No, ni siquiera yo me había dado cuenta de cuál es mi estado de ánimo en este momento. Entonces, hagan que los alumnos no solo respondan bien, mal. Ayuda a los estudiantes a identificar las emociones de los otros, ¿sí? Por ejemplo, ahorita aquí ponen enferma, triste, ok. Entonces, vamos diciendo, bueno, ¿por qué nos encontramos tristes en este momento? Porque no puedo estar en contacto con mis alumnos, con mis compañeros, tiene rato que no los veo. Ok, mire, tienen derecho a estar tristes, tienen derecho a estar enojados, tienen derecho a estar sintiéndose de esta manera. Y vaya, otra estrategia ayuda al estudiante a identificar las emociones de sus otros compañeros, ¿sí? Utilicemos fotos o imágenes para indicar también sentimientos. Hablemos también sobre las emociones. Ayuda al alumno a identificar también sus propias fortalezas. Hay un autor, Mario Alonso Puig, es un médico cirujano. Él dice, en todo ser humano hay una grandeza. Dice, cuando mucho la gente lo único que te va a decir es, oye, qué bien se te da dibujar. Oye, qué bien se te da hablar en público. Oye, qué bien se te da esto. Pero no se le dice al estudiante, oye, esta es tu fortaleza, esta es tu virtud, ¿sí? Ahora, no solo valoremos las fortalezas en las cosas que los estudiantes hacen bien, sino también virtudes personales. No solo es, él que sabe dibujar, él que sabe cantar, él que sabe, se le facilita español, matemáticas, no, sino también virtudes personales, como empático, altruista, caballeroso, servicial, amable, ¿sí? Don de gente, virtudes que vayan con cuestión de nuestra personalidad, ¿sí? Esto también tiene que ver con el autoconocimiento y que el propio estudiante vea que no necesita hacer para ser, ¿sí? Que ya somos, porque muchas veces en los 4 pilares de la educación, el ser a veces lo dejamos a un lado, ¿no? Entonces, sí es como también reconocer lo que el estudiante como virtud tiene o posee. Vamos con la siguiente presentación. Use diferentes tipos de palabras para describir emociones. Miren, también algo muy importante, la narrativa nos sirve demasiado. ¿Qué es la narrativa? Explicarle al estudiante, al niño, al adolescente, explicarle qué es lo que está pasando. Esto le da muchísima paz y tranquilidad, no solo a ellos, sino también a nosotros como adultos. Por ejemplo, ahorita con esta contingencia que estamos viviendo, yo empiezo a sentir cierto malestar, ¿sí? Empiezo a estar tosiendo constantemente, me empieza a doler la garganta y entonces yo empiezo a estar ya intranquilo, inseguro, creyendo que ya tengo COVID, fantaseando 1000 cosas. Yo voy con el médico y el médico me dice, mira Iván, tranquilízate, lo que tú tienes se llama de esta manera, estás sintiendo estos síntomas y se llama así, pero tomándote estos medicamentos o siguiendo con estas instrucciones, estas reglas y todo, tú vas a mejorar y no va a pasar nada. ¿Cómo nos sentimos después de esta narrativa? Nos está diciendo, mira, lo que tú tienes se llama de esta manera, estás sintiendo esto, pero haciendo esto te tranquilizarás, ¿sí? La narrativa es importante porque entonces nos relaja. Con los estudiantes lo mismo. El chico que estábamos hablando hace rato de que de pronto agarra las cosas y las avienta, mira hijo, vente, lo llevamos aparte, tienes derecho a estar enojado, tienes derecho de pronto a decir o a sentirte de esta manera. Tienes derecho al enojo. Lo que sí no tienes derecho es aventar cosas, a dañar a tus compañeros, ¿sí? Yo como adulto, yo identifico el enojo de esta manera, me sirve a mí estas estrategias,
¿sí? Veo que a tus compañeros les sirven estas otras. Vamos a checar qué estrategias te sirven a ti para gestionar tu enojo en esos momentos. ¿Qué cosas necesitas? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? Pero ya no criticamos al alumno. No le decimos, no, tú no debes de sentir esto, sino tienes derecho a sentirte enojado, a sentirte frustrado. Lo que no tienes derecho es actuar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, utilizar diferentes palabras para describir emociones, aliente o motive a sus alumnos a participar en musicales escolares, obras comunitarias, ¿sí? Usando libros o películas de televisión para enseñar las diferentes emociones, desde películas que están pasando de superhéroes, por ejemplo, tomando lo de los Vengadores, cuando fallecieron o se desapareció la mitad del universo y que muchos sintieron tristeza cuando murió, no sé, el de Iron Man o Spider-Man. Ok, ¿qué pasa con estas emociones? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué nos sentimos enojados? ¿Por qué nos sentimos frustrados? ¿No? Entonces, utilicemos todos los recursos, películas, series, libros, donde los estudiantes puedan expresar cómo se sintieron ante cada uno de estos acontecimientos, ¿sí? Aliente también o motive a sus alumnos a escribir un diario de emociones. Esto es muy bueno, y más para los adolescentes. Y el estar escribiendo sus emociones les puede servir. Incluso nosotros podemos verlos en nuestras redes sociales. Ahorita que de pronto nos recuerda Face, hoy hace 8 años lo que escribiste, ¿no? Y de pronto nosotros nos quedamos, wow, pero ¿qué estaba yo viviendo en aquella época que estaba yo haciendo este tipo de publicaciones, ¿no? Bueno, a los adolescentes les va a servir mucho el darse cuenta de cómo están cambiando constantemente sus emociones a través de escribir un diario. Entonces, esta es otra estrategia. Tenga cuidado en no decirle al alumno cómo se debe sentir. Eso es lo que estaba diciéndoles hace rato. Miren, yo estoy a veces en el área de primaria. Si yo veo de pronto que un niño de primero de primaria entra al colegio y yo lo veo con cara de enojado y le digo, oye, ¿por qué estás enojado? Y me dice, es que mi mamá no me dio permiso de ir ayer a la albercada de mi mejor amigo porque estaba lloviendo y la odio. ¿Qué le diríamos nosotros los adultos inmediatamente? Inmediatamente le diríamos, no, tú no debes decir eso por tu mamá, tú debes de quererla, tú debes de hacer esto. Ahí ya le estamos diciendo al niño, primero le estamos criticando, le estamos diciendo que eso no es correcto y que él no debería de sentir eso. No, porque si yo fuera un niño de 6 años, yo no entendía los motivos que mi mamá tuvo para no dejarme ir a la albercada de mi mejor amigo. Yo también estaría sumamente enojado. Yo también sentiría demasiado coraje. Entonces, le digo al niño, tienes el derecho a estar enojado. Yo también estaría muy enojado. Y es todo lo que le tenemos que decir. Lo abrazamos o le damos una palmada o simplemente lo acompañamos a su salón. Es todo lo que necesita en ese instante el niño. Ya cuando el niño esté tranquilo, ahora sí, vamos a dialogar, ¿sí? Pero ahí lo primero que hicimos, nos conectamos con él, ¿sí? No le dijimos, no, eso no es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, nunca le digamos a los estudiantes qué es lo que ellos deberían de sentir. Ellos tienen el derecho de sentir justo eso que estaban sintiendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la siguiente. En la siguiente dice, busque momentos en los que solo tenga que escuchar lo que acabo de explicarles. No, a veces no necesitamos un discurso en ese momento. A veces el estudiante lo único que necesita es sentirse escuchado. Porque en casa quizás no lo escuchan. En casa quizás lo están juzgando, lo están criticando, lo están sentenciando. Lo único que a veces necesitamos es nada más que alguien esté a nuestro lado. ¿Cuántas veces hemos ido a un funeral y hay gente que trata de darle un discurso a la otra persona y decir, no, ya son los tiempos de Dios, está en un mejor lugar, ya era necesario, no sé. En ese momento el discurso es lo de menos. ¿Qué es lo que necesitamos en ese instante? Quizás nada más un abrazo y un aquí estoy contigo. Entonces busque momentos en los que solo ustedes tengan que escuchar
a su alumno, ¿sí? Intenten hablar sobre sentimientos ustedes regularmente. También pueden decir, chicos, estoy muy contento porque el día de hoy todos terminamos nuestras actividades. O hoy también estoy muy enojada porque me pasó emoción. Oigan, hoy sentí mucho miedo porque venía yo en la calle y de pronto un carro se le atravesó al taxista donde yo venía y me dio cierto miedo. Me sentí de esta manera, ¿sí? Y entonces para que también los estudiantes aprendan a expresar sus emociones y decir, hoy la maestra o el maestro también hablan acerca de sus emociones. ¿Por qué? ¿Qué ocurre muchas veces? Y eso se lo digo muchas veces a los papás. No se vuelvan agentes policíacos. Cuando el niño sale de la escuela, ¿qué es lo que los padres preguntan inmediatamente? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Anotaste la tarea? ¿Te portaste bien? Eso es un interrogatorio, no es un diálogo, ¿sí? O el estudiante se peleó con algún compañero pero ¿y tú qué hiciste? ¿Y lo reportaste? ¿Hablaste con la tutora? ¿Se lo dijiste? ¿Pero qué? Reitero, esto es un interrogatorio. No nos volvamos agentes policíacos, volvámonos curiosos. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Sí? Ok, bueno, enseñe la importancia de expresar sus sentimientos. Muchas veces los adultos demandan información que el adolescente a veces no quiere compartir. Entonces se vuelve una comunicación unilateral, donde el adulto demanda información y el adolescente únicamente tiene que compartir. No, es importante que también el adulto aprenda a compartir. Modele sobre la conciencia de sí mismo, hable acerca también sobre sus planes a futuro, sobre proyectos de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes quisieran hacer cuando sean más grandes o qué les gustaría hacer cuando tengan cierta edad, etcétera? Estas son solo algunas estrategias que nos pueden ayudar a autoconocernos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente presentación, con la siguiente diapositiva, que pasamos entonces al segundo pilar, que es la autorregulación. Aquí en la autorregulación tenemos lo que es la metacognición, la expresión de las emociones, la regulación de las emociones, la autogeneración de emociones para el bienestar y la perseverancia. Aquí en la metacognición, bueno, ya sabemos la parte que el estudiante necesita o esta parte de saber cuáles son o conocer cuáles son sus procesos de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Expresión de las emociones, que ya lo estábamos hablando ahorita. Ir enseñando a estar expresándolas, a gestionar, a regular las emociones y autogenerar emociones para nuestro bienestar. Vamos con la siguiente. ¿Qué es la autorregulación? Dice, es la capacidad para controlar las acciones y emociones propias. Siguiente. Ajá. Dice, es la habilidad social y emocional asociada al éxito académico. Dice, mientras mayor autocontrol tenga el alumno, mejor podrá manejar situaciones de disgusto, como ser excluido, perder un juego o que se burlen de él, lo cual puede afectar su desempeño escolar. También le ayudará a manejar situaciones estresantes como un examen o una competencia deportiva. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, ¿cuántas veces, y a nosotros nos tocó también como estudiantes, cuántas veces el maestro nos daba el examen y justo cuando nosotros teníamos el examen enfrente, se nos olvidaba completamente todo? Pero cuando nosotros entregábamos el examen al maestro y cruzábamos la puerta del salón, pareciera que el Espíritu Santo de pronto nos iluminaba y ¡pum! Sabíamos ya todas las respuestas. ¿Por qué nos ocurre esto? Debido a que yo no supe cómo gestionar mis emociones, entonces, ¿qué ocurrió? Me bloqueé, me puse tan nervioso que ya no supe qué responder. ¿Por qué el servicio médico está saturado en épocas de exámenes? Porque hay demasiado gastritis, colitis, migraña. ¿Por qué? Porque los estudiantes no aprenden a gestionar sus emociones y entonces empiezan a somatizar. Por eso la autorregulación es sumamente importante para el éxito académico. Bueno, vamos con algunas pequeñas estrategias para aprender a autorregular nuestras emociones. Presta atención a las conductas del alumno, lo que les decía hace rato. Prestar atención
sobre qué conductas pueden desencadenar ciertos comportamientos en ellos. ¿Sí? Psicólogo, ¿le puedo hacer una intervención? Sí, claro. En la anterior, que hablamos de autorregulación, me llama la atención esta parte de metacognición. En el caso de, bueno, los docentes, en el último, en la última fase del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el cierre, porque es inicio, desarrollo y cierre. En el cierre, por lo menos a mis maestros, los de la Academia de Historia y Geografía, siempre les comento que es importante meter esta parte de la metacognición en el cierre, con algunas preguntas de, bueno, ¿qué aprendí? Que se haga consciente, que se hagan conscientes los chicos, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo me sentí? ¿Qué sentí al aprender esto? Sí es importante esta parte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, porque entonces esta es la parte también del autoconocimiento, porque también entonces el alumno va aprendiendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, cómo él aprende mejor, ¿no? Gracias. Sí. Entonces, bueno, lo que les decía, prestemos atención a las conductas que puedan desencadenar, ¿sí? Algún malestar, pero no solo prestemos atención a las conductas como inapropiadas, sino también enfoquémonos a las cosas buenas que puedan tener ellos, qué cosas los motivan, qué cosas les gustan, qué cosas ellos se sienten motivados, alegres, ¿sí? Elija un lugar o una técnica para ayudar al alumno a que se tranquilice, ¿sí? ¿Qué cosas pueden tranquilizar a mis alumnos? O sea, yo ya conozco a mi grupo, ¿qué cosas de pronto los tranquilizan? ¿Qué cosas de pronto los llena como de cierta energía? Puedo poner quizás alguna canción o alguna coreografía rápido, hacer alguna actividad donde de pronto ellos los pueda yo tranquilizar o los pueda energetizar, ¿sí? Convierta las rutinas en proyectos artísticos, intente hacer juego de roles con los alumnos, vamos a crear una representación. El teatro es muy bueno porque entonces podemos ir pasando a estar interpretando otras emociones. Los adultos, definitivamente nosotros, tenemos que ser un buen ejemplo de autocontrol. Cuando yo como docente estoy enojado, ¿cómo expreso mi enojo? Es muy importante, como también preguntaba la maestra Esther hace rato con su esposo, si es bueno expresar el enojo. También con los alumnos es muy bueno expresarlo. Decir, chicos, hoy estoy un poco molesto por esta situación, ¿sí? Porque entonces los alumnos van a ver y van a decir, oye, no siempre cuando uno está enojado tiene que explotar. Uno puede ser asertivo incluso cuando está enojado, ¿sí? Elija un lugar, creo que se regresó, la anterior, la siguiente, ajá. Entonces, lo que les decía, el maestro, el adulto siempre tiene que ser un ejemplo, un modelo. Recuerde al adolescente que siempre hay consecuencias. Asígnele al alumno tareas o actividades y considere tener un frasco de afirmaciones. ¿Qué es esto? Muchas veces también tener este frasco de afirmaciones nos puede servir para nada de que soy un torpe, todo me sale mal, sino afirmaciones como yo puedo mantenerme tranquilo, yo puedo manejar mis emociones, el enojo me sirve para esto. No sé, ir generando frases que le puedan servir a los estudiantes en esos momentos de arrebato, de enojo, para que ellos se puedan tranquilizar. ¿De acuerdo? Es un frasco físico. Sí. O puede ser como una caja o una algo tómbola, algo que contenga sí. papelitos con ciertas frases de afirmación. Ajá, de afirmaciones, de manejo de emociones, o frases o pensamientos positivos, ¿sí? o frases de éxito. Muy bien. Sí, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la siguiente, que es la parte de la autonomía, la iniciativa personal, la identificación de necesidades y búsqueda de soluciones, liderazgo y apertura, toma de decisiones y compromisos y autoeficacia. Estas tienen que ver también con
de acuerdo con Daniel Goleman, con las habilidades sociales, que él las maneja hasta el 5º pilar. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Voy un poquito rápido para que nos dé tiempo, porque creo que ya se nos va a acabar un poco. No, estamos indefinidos en tiempo. Ok. Sí. Bueno, uno de los principales objetivos de la educación es generar oportunidades de aprendizaje para que los niños o adolescentes se vuelvan autónomos, se vuelvan autosuficientes. Y aquí es muy importante las relaciones que vaya teniendo el estudiante con los maestros y entre ellos, entre sus iguales. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Vamos con la empatía. Aquí, bueno, de acuerdo con la empatía, sí me gustaría nada más mencionar que la empatía tiene 4 elementos importantes. El primer elemento es tener perspectiva. Segundo, es no criticar. Tercero, conectarse con la emoción. Y cuarto, comunicar. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que les ponía del niño que entra a la escuela y me dice, estoy enojado con mi mamá porque no me dio permiso de ir a la albercada con mi mejor amigo. Ok, primero, tener perspectiva. Yo en el lugar del niño haría exactamente lo mismo. Entonces, ya no critico, no juzgo. ¿Sí? Primer elemento, tener perspectiva. Me pongo en el lugar de él. ¿Sí? Segundo, no criticar, no juzgar. Tercero, me conecto con el enojo del niño y me conecto con mi propio enojo. Y cuarto, comunicarlo. Yo en tu lugar estaría igual de enojado. Tienes derecho a estar molesto. Esto tiene que ver con la empatía. Nosotros no podemos, nosotros no vamos a poder modelarle al chico la empatía si nosotros primero no somos empáticos. Muchas veces nosotros queremos ser empáticos cuando en realidad estamos siendo simpáticos. La simpatía nos desconecta, la empatía nos conecta. En la simpatía, yo quiero ponerme en el lugar del otro, pero le doy un perspectiva. ¿Hay un micrófono abierto? No. ¿Ya? Ok. Tener perspectiva, perdón, me distrajo un poco. Les decía, muchas veces nosotros queremos ser empáticos cuando en realidad estamos siendo simpáticos. La simpatía, les decía, nos desconecta y la empatía nos conecta. En la simpatía, yo digo, ok, yo desde mi lugar veo lo que está haciendo la otra persona, pero, ¿sí? Yo en tu lugar hubiera hecho esto. Esa es la simpatía, que muchas veces queremos ser empáticos cuando en realidad estamos siendo nada más simpáticos. La empatía es yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo que tú estás haciendo. ¿De acuerdo? Esa es la empatía, pero nos cuesta trabajo desarrollar la empatía. Con los chicos es muy importante que se desarrolle la empatía porque, bueno, ¿qué es la capacidad de entender y respetar el punto de vista de los demás y de aplicar este conocimiento a interacciones sociales con personas de ámbitos, de diferentes ámbitos? Dice, a la medida que los alumnos crecen, tienen mejor capacidad para tomar decisiones, resolver problemas y trabajar en equipo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la siguiente. Y aquí, bueno, la última parte, de acuerdo con la colaboración de las habilidades socioemocionales, que aquí colocan la comunicación asertiva, la responsabilidad, la inclusión, la resolución de conflictos y la interindependencia. ¿Sí? Les decía, con Daniel Goleman se manejan 5 elementos. El primero, que es el autoconocimiento, la autorregulación, que es igual que como está aquí. De ahí el tercero es la motivación, de ahí la empatía y por último, habilidades sociales. Siguiente, en esta parte de la colaboración, las relaciones de cooperación entre pares va a generar una igualdad de participación, ya que cada estudiante aporta y tiene un nivel de responsabilidad equivalente o simétrico, ¿sí? Entonces, aquí lo que se va a colaborar o se va a trabajar es la parte de la colaboración, que entonces, para llegar a este último, debimos ya haber desarrollado todas las primeras, los primeros pilares, toda la parte de la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Bueno,
vamos a dar espacio a las preguntas. No sé si alguien tenga preguntas que hacer. Sí, el maestro Alejandro, perdón, nos pidió la palabra, y la maestra Magdalena. Maestro Alejandro. Sí, ¿Yo? ¿qué tal? Buenas, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Hola, licenciado, buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. Pues mira, creo que al final casi me contestaste la pregunta que te voy a hacer por las últimas diapositivas. Pero bueno, hablabas del manejo de las emociones. Y yo voy más con mis alumnos, ¿no? Yo soy maestro de formación y de historia en la técnica 25 de Tlaxcala. En el manejo de las emociones, ¿habría una especie de manual de bolsillo para el niño? O ahorita me podrías decir 3 estrategias. Creo que pusiste una y era la que estaba yo por ya no preguntarte, pero bueno, 3 sencillos pasos para yo manejar la emoción del niño, porque todo el mundo hablamos del manejo de las emociones. Ahorita también dijiste algo que me llamó la atención y que creo que yo lo hago, no soy empático, sino soy simpático. A lo mejor estoy cometiendo ese error que acabas de mencionarlo. Pero que me dieras 3 opciones. Ya me hiciste unas estrategias, pero creo que fueron de manera general en el grupo. En el caso de la maestra, hoy comentaba del niño que avienta las cosas, a lo mejor un sencillo manual de bolsillo de 3 pasos a seguir, que mi alumno o mis alumnos tenga yo en ese momento de cómo decirle al niño, controla tu emoción tú, y practícala tú por fuera, ya no en mi salón, ya no en mi entorno escolar, sino que tú ya te la lleves a tu casa y la practiques. Esa sería mi pregunta. Ok, lo primero que tenemos que hacer todos para aprender a gestionar nuestras emociones es aprender a identificar las sensaciones físicas con las emociones. Por ejemplo, ¿cómo aprende un niño a ir al baño? ¿Sí? Primero, el niño lo que tiene que hacer es tomar conciencia, perdón la expresión, que se ha hecho popis. ¿Por qué? Porque primero podemos tener aquí un niño que se hace y a todos nos empieza a afectar su olor. ¿Quién es el último en tomar conciencia? El niño, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer el niño es tomar conciencia que la está, perdón la palabra, que la está cagando, ¿sí? Eso es lo primero que tiene que hacer el niño. Segundo, el niño tendrá que asociar el movimiento, la sensación de su estómago con la necesidad de ir al baño. Y dirá, popis, y ahí va mamá y lo lleva al baño. Es un proceso, ¿sí? No es nada más porque ya el niño ya identificó la sensación y ya el niño va a tener autocontrol. No, es un proceso que el niño va a ir llevando, ¿sí? Ya imaginémonos también que de pronto ya el niño controla aquí en casa, pero un día está con mamá en el supermercado, está en el parque, en el centro comercial, y al niño le dan ganas. Es muy probable que el niño no controle, porque en lo que la mamá busca el baño próximo, es muy probable que el niño se haga, ¿sí? Pero estamos hablando de una situación extraordinaria. Lo mismo con las emociones. El adolescente o el niño y nosotros los adultos tenemos que empezar a identificar esa sensación física. Por eso es muy importante esta pregunta que les decía. ¿Cómo me doy cuenta que estoy empezando a enojarme? Porque nada me sirve a mí decir, yo soy un enojón. Porque no me sirve a mí decir, soy un enojón, si en este momento yo no puedo hacer nada. De nada me sirve darme cuenta después, porque voy a decir, ¿cómo me va a servir de nada? Lo único que me va a servir es empezando a enojar. Y eso se debe gracias a que estoy identificando esta sensación. Me estoy empezando a alterar. Estoy empezando a sentir la sensación que viene desde las vísceras. Estoy empezando a sentir las orejas rojas, los puños. Estoy empezando a sentir esto. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer y trabajar mucho con esta parte de identificar, ¿sí? Que esto lo hacemos muy rápido. Por eso les decía también al inicio, ¿cómo me doy cuenta que tengo sed? ¿Cómo me doy cuenta que tengo hambre? ¿Cómo me doy cuenta que tengo sueño? Nadie dice aquí, tengo reseca la garganta. Empiezo a sentir la resequedad en la garganta, me levanto y me sirvo agua. Empiezo a sentir un dolor en el estómago, me levanto y como. Con las emociones deberíamos de hacer lo mismo. Identificar la sensación. Estoy empezando a enojar. Ok, que son 4 pasos. Primero, identificar la sensación.
Segundo, darle un nombre a la emoción. Me estoy empezando, primero la sensación, siento la sensación. Me estoy enojando. Tercero, aceptar el enojo. No tengo que rechazarlo. Acepto el enojo. Cuarto, expreso la emoción. ¿Sí? Pero bueno, entonces lo primero es simplemente enseñarles a identificar. En edad preescolar, por ejemplo, les pedimos a los niños que dibujen una silueta y después les vamos recortando emociones, imágenes, y los niños van a ir colocando en la silueta donde sienten las emociones. ¿Sí? En el adolescente, a ver, cuando tú te enojas, cierra un momento los ojos. ¿Dónde estás sintiendo el enojo? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo lo estás experimentando? La tristeza, el miedo, la alegría, ¿sí? Pero reitero, nosotros como adultos deberíamos también de identificar esas sensaciones. Entonces, primero, identificar las sensaciones. Segundo, ¿qué cosas necesito ante cada una de las emociones? Y esta pregunta no se debe de responder justo cuando yo estoy enojado, sino ahorita que estoy tranquilo, ¿qué cosas necesito cuando estoy enojado? ¿Ok? Necesito tiempo fuera, necesito inhalar, exhalar, necesito escuchar música, necesito pensar en algo positivo. ¿Qué necesito? Y entonces ayudamos, ya sea a los alumnos en el colegio o en casa, que cada quien tenga estrategias y recursos para gestionar sus emociones. Nosotros los adultos podemos tener, por ejemplo, la maestra que decía un poco de ansiedad, ok, en mi carro puedo tener entonces una playlist ya programada, de pronto empiezo a sentir ansiedad, pongo rápido mi playlist, aromatizante, explotemos también todos los sentidos, no solo la vista, el oído, sino todos, el aroma. Si de pronto ciertos aromas dan cierta paz, cierta tranquilidad, juguemos con los aromas también. Digo, no sé si en la escuela se pudiera, principalmente a los maestros que les toca después del recreo, como que algún aromatizante, más con los adolescentes, igual y esto para generar también de pronto que los chicos están todo el tiempo alterados y con el olor que podemos tener en el aula de clases, podríamos también jugar con todos los demás sentidos, ¿no? El tacto también, igual y podemos, yo cierro los ojos y tocar ciertas texturas, o estar adivinando ciertas, que estoy agarrando y todo eso me da cierta paz, cierta tranquilidad. Estos jardines zen, no sé, reitero, cada quien debe de reconocer qué cosas le sirven. Entonces, primero, identificar las sensaciones. Segundo, identificar qué cosas me mantienen en paz, en tranquilidad, ¿sí? ¿Qué necesito para gestionar en este momento mi emoción? ¿De acuerdo? Esto sería así como que súper básico para gestionar las emociones. No sé si le respondí bien, maestro. Sí, gracias. De hecho, sí lo apunté. Está aquí el teléfono para... ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿quiere participar la maestra Magdalena? Sí. Sí, buenas tardes, pero como dice el maestro, yo creo que me adelanté y ya me lo está prácticamente contestando. Estoy colaborando en dos situaciones. Una, la verdad yo tengo mucho miedo. Ahorita con esto del COVID, como decía usted, ahorita yo creo que me estaba describiendo a mí, ya siento tantito la garganta y ya creo que lo tengo, ya me toco. Es quizás también por una experiencia personal. Mi hermano, la persona muy querida a mí, tuvo el virus y yo a partir de ahí, vaya, estoy como que las medidas higiénicas al 1000 y ya casi no quiero que nadie llegue con el Lysol en la mano. Entonces ahorita esta situación me tiene, ya vi que tengo que relajar mis pensamientos y manejar como dijo usted, esto me llamó mucho la atención, cuidar mis pensamientos para ya no darle ese poder. Esa era la primera pregunta y ahorita pues yo tengo 22 años de servicio, trabajo en la técnica 36 de Carlos Carrillo y tengo un alumnito que es sumamente inteligente, pero trae situaciones personales desde primaria muy difíciles, incluso él ha manifestado el hecho que quiere suicidarse, pero lo dice muy constantemente, siento que también llama la atención, pero bueno, no puedo descartar, ¿no? Esa situación. No sabe ese manejo de emociones y quizás ahorita yo analizando con lo que usted acaba de decir, tampoco como que me he caído y ahorita esa sería mi pregunta. No sé qué hacer. Ok, yo siento que he tenido
más que simpatía, más que empatía, porque usted decía que en la empatía no podemos juzgar ni criticar, y yo a veces sí se lo he señalado, porque siento que en casa no tiene mucho límite, la persona que está a su cargo no es su mamá, o sea, sí vive con tu mamá, pero una tía es la que se hace cargo. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo le hago? Ya va más allá de la disciplina, va más allá porque llama la atención en clase, llega y hay momentos en que llega con el escudo tal cual y no deja trabajar, o sea, agrede a sus compañeros, y no, pero o sea, es noble, tiene algunas situaciones, sino que esa rebeldía hace que no permita avanzar y está en rezago cuando él es sumamente inteligente. Cuando quiere, las poquitas veces que quiere, lo hace, pero quizás también sea mi situación. O sea, yo como maestra a veces digo, no permito que hagas esto en clases, no permito que agredas a tu compañero, y entonces le he hecho cartas compromiso, lo he llevado a la dirección de la escuela. Entonces yo creo que ya también hay ese rechazo, ¿no? Quizás también esa barrera, pero ahorita mi pregunta es, ¿cómo le hago para que él se integre tal cual y no me agreda a los demás? Ok, bueno, ahorita sería hablar hipotéticamente porque, digo, al final daría yo nada más un consejo de acuerdo a lo que usted me está compartiendo, ¿no? Primero, recordemos, decía que amenaza, ¿no? De suicidarse. Recordemos la diferencia entre el suicida y el parasuicida. El suicida no avisa, simplemente se mata. Y el parasuicida es el que está constantemente anunciándolo. Sin embargo, no hay que minimizar, porque muchas veces hay muchos parasuicidas que únicamente era alarde, le salen mal las cuentas, porque se toma las pastillas o se corta las venas 10 minutos antes de que llegue mamá y papá, y esa ocasión hubo tráfico y no llegaron a tiempo. Entonces hay muchos parasuicidas que le salen mal las cuentas y sin quererlo se suicidan, ¿no? Digo, no hay que minimizar, hay que estar alerta, pero se trabaja de forma diferente, ¿no? Y bueno, aquí esta parte donde si ya nos estamos dando cuenta que lo único que él quiere hacer es llamar la atención, lo jalamos y es, mira, ¿de qué otra manera puedes tú conseguir esto? ¿De qué otra manera? ¿Qué es lo que tú buscas? O si yo ya sé que es llamar la atención, lo jalo, le doy la importancia, le doy el valor, oye, mira, yo veo que tú tienes estas cualidades, estas virtudes, y vamos trabajando en potencializar esto. Hay una conferencia del doctor Mario Alonso Puig, de BBVA, del canal Aprendamos Juntos, donde habla, creo que la conferencia se llama En todo gran ser humano hay grandeza, y habla precisamente de un caso de un médico que de pronto nadie daba algo por este estudiante, y de pronto un maestro vio cierta cualidad y entonces sacó adelante a este estudiante y se volvió, creo que, el mejor médico cirujano o algo así. Creo que hay hasta una película de este médico, ¿no? Entonces, le recomiendo ver esta charla, en todo ser humano hay grandeza, del doctor Mario Alonso Puig. El canal es Aprendamos Juntos, de BBVA Bancomer. Entonces, ahí puede checarlo para ver cómo irlo jalando al estudiante, darle sus fortalezas, hablarle de sus virtudes, de que él empiece a creer en sí mismo. Hay un proverbio que siempre me gusta que dice, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Cuando más arrebato, más enojo, es cuando más carencia, más necesidad de afecto hay en el ser humano. Entonces, cuando más amor necesita este niño. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿quiénes son los maestros a lo largo de toda su formación académica que han dejado huella en ustedes? ¿Quiénes serían estos maestros? No es aquellos que fueron quizás excelentes, sino aquellos que dejaron una huella en ustedes. Ese maestro que confió en mí, ese maestro que daba la clase y se apasionaba dando la clase, ese maestro que de pronto me miró, me sonrió y me dio un aliento, me dio una palmada, que me motivaba. ¿Quiénes son los maestros que han dejado huella en la vida académica de ustedes? No han sido aquellos maestros
que son excelentes académicamente, sino aquellos maestros que tocaron su corazón, ¿sí? Esos son los maestros que dejan más huella en la vida de los alumnos. Entonces, ¿qué tipo de maestros o qué tipo de huella quieren dejar ustedes en los alumnos? Recuerden, siempre inicio con enseñamos lo que más necesitamos aprender. No es casualidad que estemos aquí nosotros como docentes, ¿sí? Justo donde está nuestra carencia, donde está nuestra crisis, o donde estuvo en algún momento nuestra crisis, nuestro problema de vida, es ahí donde encontramos nuestro proyecto. ¿Yo por qué estudié psicología? Yo dije, yo quiero ayudar a los demás. Mentiras. A quien quería ayudar era a mí mismo, ¿sí? Yo cuando era adolescente, a los 17 años, dije, yo quiero ir con un psicólogo, pero me dijeron, no, tú no vas con un psicólogo. Entonces, en ese momento dije, yo voy a estudiar psicología. Y es ahí, reitero, justo donde está nuestra crisis, está nuestro proyecto de vida. Entonces, por algo ustedes son maestros. Por algo ustedes están aquí. Por algo cada uno de nosotros estamos aquí, ¿sí? Entonces, pues bueno, no sé si tengamos una última pregunta. Sí, la maestra Lucy. Ajá. Sí, maestra Lucy. ¿Ninguna? Maestra Lucy. Es que no activa su micrófono. Maestra, ya está activado. Ya. ¿Cómo puedo bajar mi nivel de miedo ante lo desconocido en el devenir de un evento ya registrado donde hubo una pérdida de vida y no querer repetir la historia? Ok, mire, igual hay una frase que me encanta que dice, la salvación procede de nosotros. ¿Por qué? Me voy con un ejemplo de la fobia al agua. Imaginémonos que yo de pequeño vi cómo alguien se ahogaba en una alberca, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, yo ya le tengo fobia al agua. Y eso fue cuando era un niño. Ahorita ya soy un adulto y cada vez que voy a una albercada o cada vez que voy a la playa con la familia, amistades, yo veo que todos disfrutan de la playa, todos disfrutan de ese día, de ese momento, pero soy el único que no disfruta porque estoy con ansiedad, con miedo, con preocupación. ¿Qué me detiene de disfrutar de un día de albercada? Lo único que me detiene es un pensamiento. Es un pensamiento del pasado. ¿Qué tiene que hacer? ¿El agua tiene que cambiar? El agua no va a cambiar. El agua va a seguir siendo exactamente igual. Lo único que tiene que cambiar es mi pensamiento. Aquello que doy es lo que recibo. ¿Qué estoy dando? Un significado de peligro, un significado de amenaza, un significado de muerte. ¿Qué recibo? Angustia, estrés, desesperación. Aquello que doy es lo que estoy recibiendo. Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiar mi pensamiento. No cambiar, reitero, el agua no va a cambiar. La forma del agua siempre va a estar ahí. ¿Qué están haciendo todos los demás para disfrutar de eso? Están viendo el agua de manera inocente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver más el presente, el aquí y el ahora, que estar viendo hacia el pasado. Aquí y ahora. ¿Qué es lo que hay? ¿Sí? Porque no es lo que está ocurriendo, sino lo que yo estoy interpretando. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, psicólogo. Una última pregunta. ¿Qué bibliografía nos podría recomendar para fortalecer esta temática? ¿Qué bibliografía? Miren, les recomiendo algunas conferencias que les pueden servir muchísimo. De la psiquiatra Marian Rojas Estapé, se encuentra Ser feliz, cómo gestionar las emociones. También de Mario Alonso Puy, El arte de mantener la calma. Y bueno, el clásico de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, que es el libro.
libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, y también en BBVA, Aprendamos Juntos, hay una entrevista a Daniel Goleman que también habla acerca de las emociones en los adolescentes. Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Podría repetir el primero, por favor? Ser feliz, cómo gestionar las emociones, de Marian Rojas. Ya las tengo. Si gustan, tengo los links y me los pueden pedir vía WhatsApp y yo se los paso. Ok, perfecto. Sí. Bueno, pues muchas gracias, psicólogo Iván. Gracias a ustedes por la invitación. Si nos puede repetir lo del programa de radio para que haga la invitación usted y el horario. Bueno, este viernes voy a estar en la XCU, a las 10 de la mañana en Confianza con Ivonne Pacheco. Ahorita les digo. Pero me pueden seguir en mis redes sociales como psicólogo Iván Bazán. Ahorita, por ejemplo, a las 7 voy a estar hablando sobre cómo superar una ruptura de pareja y a las 8 sobre cómo aprender a amarse. Y el viernes voy a estar hablando acerca de sobre la comunicación con los hijos, parejas que han terminado y que han mantenido una relación con sus hijos por el divorcio. Ok. ¿Los programas son qué día, psicólogo? Los miércoles todos los miércoles estoy haciendo en vivos. Hay una fanpage que se llama Erizo TV. Ahí me invitan a participar los miércoles a las 7 y los miércoles a las 8 en mi fanpage de psicólogo Iván Bazán. Estoy haciendo algunos en vivos. Digo, ahorita en un momento, unos 10 minutos, en Erizo TV, hablando acerca de cómo superar una ruptura de pareja y a las 8 sobre cómo aprender a amar. Gracias, psicólogo. Gracias a ustedes por la invitación. En Facebook como psicólogo Iván Bazán. Como psicólogo Iván Bazán. Gracias. Le agradecemos por esta colaboración, por este quinto webinar. Esperamos que en otra oportunidad pueda colaborar también con nosotros, con estas diversas temáticas que tenemos para los adolescentes. Gracias a todos por estar colaborando y por estar aquí. Tenemos un aforo de 64 participantes, fue lo que tuvimos más o menos. Algunos entraron, otros salieron por la cuestión del internet. Bueno, y en estas épocas se satura bastantito. El día de mañana vamos a estar con nuestro último webinar del ciclo escolar, que es con la maestra Alba Jiménez desde Buenos Aires, Argentina. Y pues aún hay lugares, si están interesados pueden mandarme un WhatsApp y les mando la invitación. Muchas gracias, buenas tardes, psicólogo Iván. Hasta luego. Gracias, psicólogo, gracias, usted.